la columna B de Bazán. ¿Cómo está, doctor Bazán? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Qué difícil situación. Pensábamos que el tema fuerte, aparte de la pandemia, era la segunda vuelta, y ahora la segunda vuelta prácticamente está terminando y tenemos encima situaciones realmente complicadas. Bueno, esto es como la carrera de caballos que se veía hace muchos años atrás, una llegada de foto, nariz a nariz, que van peleando hasta el último momento. Pero como dice el dicho popular, hasta que el árbitro no suene el silbato, el partido no ha acabado. Claro. Así que estamos en suspenso. Y el árbitro, siguiendo el ejemplo que usted ha dado, el planteamiento que está dando, el árbitro es más o menos la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. En última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones. En el conteo es la OMPE. Claro. Así que las apelaciones las va a resolver el jurado. Ahora bien, me parece importante que tanto Perú Libre y fundamentalmente Fuerza Popular hayan dicho: somos respetuosos de las decisiones que asuman los máximos entes electorales. Es lo que democráticamente corresponde, porque la organización del Estado está establecida de esa manera, así que hay que esperarlo que finalmente se resuelva en última instancia electoral. ¿Qué le ha parecido a usted? Entiendo que maneja alguna información. Las argumentaciones de las actas impugnadas, creo que son más de 800, y que debe atender el máximo ente electoral. Ya. Por el lado de Keiko Fujimori han impugnado un poco más de 800 actas, en realidad son pedidos de nulidad más que impugnación. Pedidos de nulidad. Y por parte de Perú Libre son casi 160 y tantas actas que también han impugnado. O sea, de ambos lados. Estamos hablando casi de 1000. Casi de 1000 en total, pero 800 por un lado y 160 por el otro. Así que los dos han pedido nulidad. En el caso de los representantes de Keiko Fujimori, son 3 argumentos los que están manejando. Uno de ellos, que los apellidos son iguales y que por lo tanto serían parientes directos los que formaron parte de la mesa. Pero en realidad el más importante, el de la mayor cantidad de actas, es que las firmas no corresponderían a las firmas que aparecen en RENIEC de los presidentes de mesa. Y esa sí es una argumentación delicada, porque la única forma de poder comprobar si la firma es de una persona o no es de una persona es comparándolas con la que aparece en RENIEC. Y si definitivamente no son, entonces ahí sí hay una... Ahora, para que ellos manejen información del RENIEC, he escuchado, he leído en Twitter, tienen que haberse valido de, digamos, algunos notarios que, digamos, manejan el trabajo de la relación RENIEC con la labor que ellos desarrollan. ¿Es así? ¿Puede ser así? Sí, pero también puede ser de los bancos o de todo tipo de instituciones, la policía inclusive, que maneja esa comunicación con RENIEC. O sea, los bancos, cuando usted va a cobrar un cheque, comparan la firma con la firma que aparece en RENIEC, más que con la que aparece en su DNI. Así que esa información, esa data, está en muchos lugares. E inclusive, lamentablemente... Ahora, ¿cómo aprecia el hecho de que notarios, bancos y hasta la policía colaboren con Fuerza Popular en el tema de la información del RENIEC? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es cuestionable? Bueno, en principio no he dicho que estén colaborando, pero lo que sí es importante es que haya transparencia en la información, porque esa información no podría permanecer oculta, sino cualquier persona podría falsificar impunemente la firma de otro. Entonces, esa más bien debería estar al alcance de todos los personeros nacionales de cualquier partido que sea, porque esa es información fundamental para comprobar que una elección ha sido clara, transparente y sobre todo leal. Entonces, si hay alguien que está colaborando, bienvenida a la colaboración, me parece, sea para un lado o sea para el otro lado. Lo que se quiere es transparencia en el momento de la elección, porque ahí debe respetarse la voluntad de todos los peruanos y no falsificarse esa voluntad. Entonces, el propio Estado debería estar dando esas armas. Y si no lo están haciendo y particulares están colaborando, bienvenida, me parece muy apropiada la colaboración. No hay ningún cuestionamiento, está bien que colaboren. Por la transparencia. Además, recuerde usted, hace muchos años atrás el Tribunal Constitucional señaló que la prueba adquirida, como en el caso de los videos que llevaron a la prisión a Vladimiro Montesinos y a otros, esa prueba
podía ser utilizada porque estaba en servicio del bien común, del bien nacional y sobre actos evidentemente delictivos. Entonces, ese tipo de argumentación de que se puede utilizar o no se puede utilizar una prueba obtenida de una manera distinta, ya está resuelto por el propio tribunal, sí se puede. Claro, ahora, son dos instancias, ¿no? Decía usted, eso es público. El jurado electoral especial, digamos así, y luego la última instancia, el jurado nacional de elecciones. Y entiendo que ya están haciendo el trabajo desde hace algunos días, el comercio hoy informó algo de eso. Tienen que apurarse, digo yo, porque lo que necesitamos es de una vez aclarar esos temas, o no necesariamente. Claro, pero mire, tenemos una elección que también fue cerrada, muy cerrada, y duró varios meses poderla aclarar. Y nadie se desesperaba por eso. En Estados Unidos, la última elección entre Donald Trump, que hasta el último momento decía que le habían robado la elección, duró meses y esperaron que los tribunales se pronunciaran. Y una vez que se pronunciaron, se terminó el tema de la elección. Entonces, a veces... Sí, pero era distinto porque me parece, si no usted me corregirá, la distancia de la elección con, digamos, la asunción son varios meses. Aquí estamos a la vuelta de la esquina. El 28 de julio ya tiene que asumir. Sí, pero... Y previamente tiene que haber una transición, entiendo yo. Pero claro, pero 3 o 4 días o una semana lo que hace es bajar las aguas del acaloramiento. Tranquilo. Toda cosa tiene su momento, lo apurado sale mal. Y entonces, para que la elección pueda ser respetada por todos, demos las seguridades de que se han cumplido todas las formalidades del caso. Y si se tiene que demorar 3 días o 4 días, se tendrá que demorar 3 días o 4 días. Pero no meses. Pero no meses, pues. Estados Unidos se tomó ese tiempo porque ellos son una nación distinta. Pero entre nosotros está quedando solamente un promedio de 1000 actas. Esas 1000 actas tendrán que resolverlas, hay 1000 resoluciones distintas, pero básicamente los esquemas, como dije, son 3, entonces ya sabrán cómo decidir en cada uno de ellos. Muy bien, usted habló de tranquilidad y a propósito de eso, yo quiero plantearle el tema del presidente de la República en su reunión o conversación con Vargas Llosa y previamente con el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Pero la respuesta luego de la pausa, ¿le parece? Sí, claro, por supuesto. Regresamos en unos momentos. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo, estamos desde las 11 de la mañana. Ahora, ustedes lo han escuchado, lo han visto, estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda, abogado y fundador del partido político Perú Construye. La pregunta estaba dada antes de la pausa, su opinión sobre el comportamiento, la conducta del presidente de la República. Yo particularmente lo aprecio mucho al doctor Sagasti, lo hemos entrevistado de cuando era congresista de la República hace tiempo atrás, antes de que asumiera la jefatura del Estado. Ya es un tipo curtido en la política, es ponderado, siempre he tenido esa impresión, pero creo que, y ahí viene la respuesta sobre eso del doctor Bazán, su comportamiento, digo, esa conversación con Vargas Llosa, el contexto, y luego, o previamente, su conversación con el presidente de la Comisión de Constitución, a cualquiera me parece que le hace enojar. A mí me ha hecho enojar mucho. 1000 disculpas si me he expresado con alguna calificación no correspondiente a quien ocupa la máxima magistratura de la nación, pero de verdad saca de quicio porque estamos en una situación difícil y él prácticamente pone, desde mi impresión, más leña al fuego. ¿Qué dice doctor Bazán? Bueno, el presidente debe cuidar las formas, porque debe aparecer como imparcial y por lo tanto parece imprudente lo que ha hecho. Este es un presidente que está solamente para apagar la luz y cerrar la puerta. Tenía 3 funciones fundamentales: hacer una transmisión ordenada al nuevo presidente con unas elecciones, controlar el desarrollo de la pandemia y ver que económicamente el país continúe funcionando. Y por lo tanto él debe aparecer totalmente imparcial, ni uno ni otro lado, y prudente en sus declaraciones. El hecho de que haya llamado a Vargas Llosa y se haya traslucido que ha habido una invocación significa que está tomando una posición, sea por el motivo que fuera, pero está tomando una posición.
y él no debería tomarla. Es como el árbitro, dice, no voy a invitar a los del equipo blanco para que no pateen a los del equipo rojo, ¿no? Entonces, obviamente está tomando una posición. Y en el otro caso, él está actuando como presidente de la República. Son poderes del Estado distintos. Uno es el Congreso de la República y otro es el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo no se dictan las leyes ni se reforma la Constitución y por lo tanto debe respetar lo que el otro poder haga. Ahora, lo malo es que el otro poder también estaba haciendo malas cosas al apresurar una cuarta legislatura que no tenía no solamente precedentes, sino tampoco tenía sentido, porque no había una razón para apurarla tanto. Sin embargo, respeten. Así como tienen que decir que respetan las decisiones del Poder Judicial, así también tienen que decir que respetan las decisiones del Congreso de la República. Y no pelear públicamente. Si los poderes públicos no se ayudan a gobernar y no se respetan mutuamente, entonces ¿qué nos piden a los ciudadanos? Los ciudadanos nos impacientamos, los ciudadanos esperamos que las cosas sean limpias. Y si vemos que uno se mete en el trabajo del otro, entonces obviamente nosotros no tenemos un buen ejemplo y las consecuencias pueden ser peores de aquello que dicen que quieren reparar. ¿Qué habría detrás, porque usted lo mencionó de algún modo, detrás de esa pretensión del Congreso de una cuarta legislatura, que en realidad ya no es una pretensión, va a haber una cuarta legislatura y ya se están haciendo en esta tercera algunas aprobaciones, etcétera? ¿Qué impresión le da a usted en general? Bueno, la impresión de que están buscando hacer algo... Y especulando, ¿qué buscarían? ¿Qué pretenderían? ¿Cuál sería el objetivo? A ver, yo no sé qué pensar, porque por un lado algunos decían esto era en concordancia con Keiko Fujimori, después se dice no, parece que esto es en contubernio con Perú Libre. No termino de entender. Es que nadie termina de entender lo que el Congreso de la República hace. No hablo de este, hablo del anterior y del anterior a este. Entonces los congresistas se manejan como si estuvieran de espaldas a la realidad nacional. Ya fueron elegidos, entonces ellos son los padres de la patria y nos van a decir a nosotros, los ciudadanos, lo que debemos pensar y debemos hacer. En verdad debería ser así, siempre y cuando interpretaran adecuadamente el sentir nacional, pero se han apartado un poco de eso. Ahora, si lo que están diciendo es vamos a elegir al Tribunal Constitucional y en la elección se elige y se transparenta que están eligiendo a los mejores, en buena hora. Pero si no fuera eso, si lo que están haciendo es un cálculo político, es mala la hora. En el caso de la reforma constitucional, si en la reforma constitucional lo que se quisiera hacer es algo que es de pública aceptación por todos los ciudadanos, entonces es claro. Pero ¿cuántos de nosotros estamos informados en realidad cuál es el contenido de esa reforma constitucional? Lo que se quería y se quiere, entiendo, es evitar que el presidente de la República pueda disolver el Congreso después de haber planteado dos cuestiones esenciales para la República y después, si el Congreso no las aprueba, los disuelve, ¿no? Parece razonable. Ahora la pregunta ¿es oportuno? Bien, que lo discutan públicamente. Las elecciones hicieron que las cosas se pusieran de un costado y ni siquiera nos hemos enterado de cómo vino la discusión. Claro, eso que parece razonable, usted lo ha dicho de otro modo, pero digo, eso que parece razonable debiera motivar más debate, más reflexiones. Y público conocimiento. Así es. Y exposición pública, porque en el fondo ¿a quién tienen que convencer de que la Constitución está bien? Es a los ciudadanos. Si se van a tomar toda la legislatura, 10 o 15 días, para exponernos y convencernos a los ciudadanos que esa es una reforma adecuada y participemos todos de manera directa o de manera indirecta opinando, en buena hora. Pero si lo que quieren es hacer algo entre gallos y medianoche, entonces eso simplemente es hacer lo que siempre se ha criticado en política, darle espaldas al pueblo y no entender qué cosa es lo que nosotros queremos como ciudadanos que los congresistas hagan. Muy bien, usted ha enfatizado el tema de la prudencia, que lo he escuchado también hoy en la mañana de parte de Lourdes Flores, pero vamos a suponer que finalmente ya el Jurado Nacional de Elecciones proclama, luego de atender todas esas actas con solicitud de anulación, ¿no?,
Sí, nulidad. De nulidad, correcto. Vamos a suponer que el jurado al final dice, bueno, ya se hizo todo esto y al final resulta efectivamente ganador Pedro Castillo y Pedro Castillo es el presidente de la República. ¿Cómo aprecia el panorama de nuestro país frente a ese contexto? Bueno, primero que aquel que sea proclamado presidente de la República debe pensar y entender que no es presidente de su partido político, que ya pasa a ser presidente del Perú y que la mitad del Perú votó por un lado y la mitad del Perú votó por otro lado. Por lo tanto, eso no significa que uno puede avasallar al otro. Habrá que encontrar un punto de equilibrio. Y otra cosa más importante, mire, si gana Pedro Castillo, en realidad los votos de Pedro Castillo no fueron ni siquiera el 20% del electorado. Los votos de la segunda vuelta son todos votos prestados, ninguno es un voto propio. Y en el caso de Keiko Fujimori, si Keiko Fujimori ganara, no tiene ni siquiera el 15% del electorado. Esa es su realidad. Que no se dejen confundir y ni menos envanecer por una votación de una segunda vuelta que, como repito, son votos prestados. Y son gobierno, presidente del Perú, de todos los peruanos. Por lo tanto, hay cosas que nos inquietan. Mire usted, cada vez que se anunció que iba ganando Castillo, el dólar subía, la gente pensaba en qué va a pasar con sus ahorros, en qué va a pasar con sus propiedades, es decir, el miedo. Ya un país no puede gobernarse por miedo, esto es una república y es democrática, y por lo tanto el presidente tiene que dar seguridad y estabilidad a todos. Estabilidad porque no se va a construir un nuevo país destruyendo al anterior. Lo que haya que hacer, habrá que ser modificando al anterior, pero no devastando todo para empezar de nuevo. Del otro lado, si Fujimori ganara, entonces tiene que dar muestras claras de que se ha apartado de toda la corrupción que el gobierno de su padre generó. Y también entender que nosotros queremos un gobierno honesto, un gobierno limpio, un gobierno transparente, en razón de los beneficios de todos los peruanos. Muy bien, siguiendo con el ejemplo de Pedro Castillo, presidente, ¿qué sería mejor que el presidente, porque tiene que estar apoyado por alguien, y en este contexto, ¿sería mejor que esté apoyado por Cerrón o por Juntos por el Perú? Porque últimamente veo y escucho de que en cada meeting o en cada presentación que tiene Pedro Castillo, siempre al fondo, en la salita, en el área esa que la gente no ve, está Verónica Mendoza. ¿Qué impresión tiene de o Cerrón o Juntos por el Perú? Bueno, la definición es muy sencilla. Los extremismos siempre llevan a malos resultados y ningún grupo extremista, sea de Fujimori o sea por el lado de Pedro Castillo, es el que va a gobernar realmente, porque el 50% más uno de los votos que está consiguiendo son prestados, de gente que no está a favor de ninguno de los dos extremos, sino que votaron por otros candidatos. Por lo tanto, así, yo recuerdo una imagen que un presidente del Congreso puso y sacó su carnet y dijo: yo soy presidente del Congreso, así que señor oficial mayor, tenga usted mi carnet del partido y guárdelo y me lo devuelve después de que deje de ser presidente del Congreso. Bien, el presidente que sea elegido deja por el tiempo de su gobierno de manejar las cosas solo desde el punto de vista de su partido. Tiene que manejarlo desde el punto de vista de todos y por lo tanto desprenderse de los dos extremos. El extremo que más asusta al Perú, a los peruanos, es el extremo de Cerrón, que quiere destruir con todo. Y dicho sea de paso, ahora él mismo se ha puesto en bandeja de la vindicta pública cuando ha logrado una sentencia de primera instancia. Usted es abogado, ¿qué opina de eso? Me hace recordar a los tiempos en los cuales estos falsificadores de documentos, Orellana y familia, se iban a un pueblito lejano y conseguían ahí una acción de amparo y con esa acción de amparo le quitaban la propiedad a usted, a mí o a cualquier otra persona. Esas malas prácticas, esas viejas prácticas aparecen reflejadas ahora que todavía ni siquiera ha juramentado el presidente de la República. Imagínense qué será después. Entonces esas cosas hay que corregirlas de una vez y el propio Poder Judicial debe hacerlo. Pero ese juez de ese pueblito generalmente es aceitado. Obviamente que algún interés debe tener.
Ahora, para explicar un poco el tema. La sentencia de primera instancia condenó a Cerrón a 4 años con 8 meses de prisión efectiva. Apeló y la Corte Superior revocó y dijo 4 años nada más, pero prisión suspendida. Y si mal no recuerdo, también interpuso su recurso ante la Corte Suprema y eso se resolvió, o sea que se quedó con la condena de 4 años. Y ahora, ante el nuevo juez, ante el juez que ve el habeas corpus, le dice, ha habido un error, no en el contenido de la sentencia, sino en la forma. No se han respetado mis derechos constitucionales. Y sin embargo, de lo que he leído en la propia sentencia, el juez que resuelve el habeas corpus se pronuncia sobre el fondo. Es decir, las pruebas que se han presentado contra Cerrón en el proceso en el cual lo condenaron no son suficientes porque han debido ser corroboradas con otras pruebas. ¿Qué está haciendo? Volviendo a juzgar lo mismo que el otro ya había juzgado. Ese sí es un error. ¿Qué tendría que haber dicho? Tendrían que haber dicho, no se respetó el debido proceso. ¿Por qué? Porque el juez que intervino dentro del caso era incompetente para conocerlo. 1. 2. No se concedió el uso de la palabra a la defensa o no se dejó declarar a aquel que ha sido el condenado dentro del proceso. Entonces se le quitó el derecho de defensa. Son de los elementos fundamentales básicos que dicen que este juicio fue injusto. No que la sentencia fue justa o no, sino que el proceso fue injusto. Una pregunta, para tramitar un habeas corpus no debe haber en trámite ningún recurso, por ejemplo, de casación. Claro, todos estos recursos extraordinarios son de última ratio, es decir, no hay otra vía que pueda evitar un daño gravoso como es que sea aquella que se está interponiendo ahora en la acción de amparo, en el habeas corpus o en cualquiera de las otras. Si hubiera una apelación pendiente o una casación pendiente, entonces simplemente no procede el habeas corpus. Y si se pronuncia sobre un tema ajeno al proceso, tampoco procede el habeas corpus. Por lo tanto, por angas o por mangas, por una o por otra razón, simplemente esa sentencia está fuera de un contexto jurídico y más bien no hace pensar bien de aquel que la dictó. Muy bien, doctor, ha sido muy amable, muchas gracias, fuerte abrazo. Ha sido el doctor César Bazán Naveda, abogado y fundador del partido político Perú Construye. Perú Construye.